Los acusados tienen que pasar. Ya, ahora sí que estamos en condiciones de reanudar la audiencia. Señora abogado Lizana, puede proseguir. Muchas gracias. Con su alegato. Señalé que en esta parte ya de mi argumentación me voy a referir a las pericias evacuadas por las dos entidades del Servicio Médico Legal vinculado a la genética forense, tratando de utilizar los mismos criterios con los cuales se hizo la valoración del trabajo del ABOCAR, que es rigor, objetividad y confianza científica. Sin embargo, antes de pasar, hacer referencia en relación a el problema que hubo en la descripción de la evidencia E15 en el informe pericial 4251, el manual de procedimientos del laboratorio de Carabineros, el laboratorio de genética forense, señala en el capítulo de procedimientos preanalíticos y flujo de trabajo, señala, corresponden a todas las labores previas administrativas y de laboratorio, corresponden a todas las labores previas a la realización del análisis para la obtención de perfiles genéticos A.1 sobre muestras y evidencias. A.1.3, revisión de muestras y evidencias. Letra B, que las muestras o evidencias biológicas son retiradas desde la oficina de custodia y despacho de evidencias y trasladadas al laboratorio de química forense por el profesional del laboratorio de genética forense designado para efectuar los análisis solicitados. Letra B. Una vez en el laboratorio, el profesional a cargo debe verificar lo siguiente: formulario de cadena custodia, verificar que se encuentre llenado correctamente y que la descripción de las evidencias concuerde con las que se mantienen en su poder. En caso de alguna inconcordancia, debe señalarlo en el rubro observaciones. Y debe verificar, letra C, que las evidencias remitidas sean las necesarias para realización de las pericias solicitadas en el oficio requirente. En el caso de que el documento haga referencia a evidencias o muestras no remitidas, el profesional a cargo del peritaje debe coordinar directamente con el fiscal a cargo de la remisión de la evidencia, etcétera, etcétera. El Servicio Médico Legal, en los dos organismos que realizan pericias genéticas, desarrolló también pericias genéticas en esta investigación y que fueron acá incorporadas al juicio. La unidad de genética forense realizó una determinación de huella genética de las evidencias de la causa, pero también realizó una megapericia. Me referiré, porque es lo que se relaciona con mi causa, con mi defensa, al megaperitaje, que consistía principalmente en responder a si había concordancia entre los resultados, las tablas de diversos informes periciales, dentro de los cuales estaba el 4251, y los electroferogramas. Las primeras observaciones planteadas ya por la perita en relación a esta megapericia entregan elementos para restar validez a la misma en las conclusiones a la cual arriba, toda vez que, entre otras cosas, la perita Macarena Escobar señaló que la unidad más adecuada para realizar esta megapericia es el Registro Nacional de ADN, por cuanto aquella entidad es la que dispone de los protocolos, de las certificaciones y de distintas documentación necesaria para evaluar estas pericias que se solicitaba fuesen revisadas. A eso se añade otro problema también de naturaleza fundamental y que no fue subsanado,
en los electroferogramas que le fueron remitidos para concordarlos, para confrontarlos con las tablas de resultados y en general con lo desarrollado en este informe pericial 4251, que vuelvo a insistir corresponde a la determinación de perfil genético de evidencias de primera comisaría. En primer lugar, porque le remitieron una fotocopia y que esto incide en que no se puede descartar o agregar alelos, señaló. Es mejor hacerle la lectura del electroferograma desde la base, es decir, se refiere a aquel que aparece reflejado en la pantalla del analizador, porque ahí se puede hacer un zoom. Y ahí se puede revisar por marcador si las señales que aparecen en este gráfico son basura, si las alturas están bajo los 80 RFU y otros temas. Y este electroferograma, o la información contenida en este electroferograma, no se tuvo a disposición. Porque hay señales, señala ella, que no se puede constatar si son alelos de manera visual. Por ejemplo, habló de los problemas de los stutter, de los spike. Los spike, ella señaló que eran aquellos levantamientos de aquellos peak que son alelos falsos, y por lo tanto eso lo consideró en su informe dificultaba una pericia como correspondía. Pero a la vez hay otro problema acá, y que quedó en evidencia en la declaración del perito, porque cuando se le preguntó cuántos electroferogramas había tenido a la vista o cuántas fotocopias de electroferogramas había tenido a la vista para evacuar esta megapericia, ella señaló que no se acordaba. Lo que sí se acordaba es que de varios informes periciales le mandaron un electroferograma y en dos fueron más de uno, pero menos de 3. Eso es lo que señaló. Fueron más de uno, menos de 3. Y todo ya nos ha quedado claro que para confeccionar esa tabla de resultados del análisis de la evidencia de 15 se tomó en consideración 5 electroferogramas de 2 proyectos distintos. Esto es lo relevante, y que independiente de cualquiera sea la conclusión a la cual se arribó en esta megapericia, dado estos 2 elementos que son de base para la misma y que son fundamentales, uno de aquellos señalados expresamente por la perito, no nos entregan o no nos pueden entregar estas conclusiones algún elemento que sea recibido o aceptable para determinar cualquier cosa en relación a este informe pericial. En cuanto al otro organismo del Servicio Médico Legal, la Unidad de Registro Nacional de ADN, sí evacuó numerosos informes periciales de diversa naturaleza, y lo que hacía, como ya señalé al inicio de mi intervención, lo que hacía dificultoso su clasificación de si era megapericia, de si era comparativo, era que unos mismos peritajes contenían, por un lado, comparativos y por otro lado, respuestas que daba esta entidad a preguntas formuladas por la Fiscalía. Para poder entender la dinámica y qué es lo que realizó el Servicio Médico Legal, la Unidad de Registro Nacional de ADN, vamos a seguir una secuencia cronológica de cómo fueron desarrollándose cada una de estas pericias, las conclusiones de las mismas y de la información de que se empezó a disponer y de por qué vino uno en secuencia, uno después de otro. La primera pericia que emite esta Unidad de Registro Nacional de ADN es el informe de cotejo 350.15 e informe pericial de cotejo también 351.15, evacuados por el perito señor don Raúl González Cotter. Señaló el señor González Cotter que el 20 de agosto del año 2015
le correspondió, con las muestras y evidencias recibidas en relación a del Laboratorio de Carabineros de Chile, el Laboratorio de Criminalística, dice, de los informes pericial 1588-02-2015, recibió una muestra individualizada como, voy a saltar los 5 ceros, 0496 15 L02, descrita como E10.1 tórula, que corresponde a el perfil genético de basura levantada en el domicilio de Alsacia Oriente y específicamente a un pañal NUE 104 2416. En este informe consta metodología, consta incluso bibliografía, que se utilizó el software CODIS B5 7.4 proporcionado por el FBI, que se cotejó con 38.000 y tantas huellas genéticas y que después de este confronte con esta base de datos CODIS señaló que esta muestra tenía una coincidencia con la huella genética 0000 239914 L02, que se encontraba ya disponible en el registro de evidencias y antecedentes. Esta muestra no es otra que aquel perfil genético de la colilla ETE3C. Se exhibió la tabla de resultados de este cotejo, de estas dos evidencias, marcador por marcador, alelo por alelo, y se concluyó que la huella genética de la evidencia E10.1 tórula presenta una coincidencia con la huella genética colilla de cigarro ET-3C, que ya se encuentra disponible en el registro de evidencia antecedente. Y basado en los resultados y el análisis estadístico se determinó que es 12,5 trillones de veces más probable que estas huellas provengan de una misma fuente biológica a que la huella genética provenga de otro individuo al azar dentro de la misma población. El mismo 20 de agosto del año 2015 también realiza el cotejo 351.15 en relación ya a la evidencia del informe pericial 499302 del año 2014, espécimen ID 0000239914 L02 ET-3C colilla NUE 2554403. Hay bibliografía, se señala la metodología también, el software que se utilizó, la fecha 20 de agosto. Hay una tabla de resultados, marcador por marcador, por cada una de estas huellas genéticas, y señala la conclusión. La huella genética correspondiente a E3-3C colilla presenta una coincidencia con la huella genética E-10.1 tórula, disponible en el registro ya de evidencia antecedente. Y basado en los resultados y análisis estadísticos es 12,5 trillones de veces más probable que la huella genética de esta provenga de la misma fuente biológica, la huella con la cual se estaba comparando, a que provenga de algún otro individuo al azar. 5 días después, el 25 de agosto del año 2015, el señor González Cotter nos informó que efectuó el informe de cotejo 352.15, que tiene que ver con muestras y evidencias enviadas del Labocar, del informe pericial 4251-02-2014, y que describe las evidencias que había que cotejar y que correspondían a espécimen ID 2013-14 L02 E11, trozo metálico, dice 000-2014-14 L02, segunda evidencia, E15, trozo plástico reloj, insisto, trozo plástico reloj. Es aquí un error aparente, no sabemos si fue un error o algún, pero es la misma descripción que aparece en el informe de origen.
y la muestra 2015-14 L02 E16 trozo de plástico, todas con el NUE 2544117. Hay metodología, fecha 25 de agosto y resultados en relación a la muestra 2013-14 L02, exclusión sin coincidencia. En relación a la muestra 2014-14 L02, exclusión sin coincidencia. Y en relación a la muestra 2015-14 L02, exclusión sin coincidencia. En conclusión, a la fecha del cotejo, no se encontraron coincidencias entre las huellas genéticas solicitadas y aquellas que se encontraban disponibles en el registro de ADN. Hay que mencionar, en base a la información de los cotejos 350 y 351, que tanto Colilla como ETC ya estaban incorporadas cuando se realizó este cotejo el 25 de agosto, a este registro, ya se encontraban en el registro de evidencias de este sistema de registro de ADN. Perdón, su señoría, y perdón, abogado defensor, pero tengo una petición en base al artículo 292. Pensé que era un error, pero las dos últimas referencias a peritaje, su señoría, lo que ha observado la Fiscalía es, en definitiva, la lectura de dos peritajes que no han sido incorporados como documento, que se pueden leer, su señoría, pero los últimos dos peritajes a que ha hecho referencia la defensa no están incorporados como documento y, en definitiva, lo que se hizo fue darles una lectura como si lo estuvieran incorporados de esa manera y no en base a los dichos del perito, de manera que solicito simplemente en base al artículo 292 que se recuerde a la defensa que, tratándose solamente de documentos, estos pueden ser leídos, pero no tratándose, su señoría, de peritajes que como documentos no han sido incorporados y que se incorporaron mediante declaraciones, que es un tema distinto simplemente. Señor defensor. Sí, hay una aclaración. Acá se ha planteado solamente lo que ha expresado el señor perito. Y el señor perito, cuando depuso sobre estos cotejos, se refirió en los términos que he estado señalando a las conclusiones de los diversos cotejos en los cuales él le correspondió de prestar declaración. Si tengo el peritaje a la vista, es simplemente como una guía de los planteamientos que estoy desarrollando, pero en modo alguno pretendo sorprender a nadie en incorporar información que por lo demás está disponible para todos los intervinientes en los audios. Y cuando este perito, que es el señor González Cotter, le correspondió prestar declaración sobre estos peritajes en la parte de la prueba de la defensa, se refirió a las conclusiones en los términos que he hecho referencia. Quizá eso se prestó a confusión que haya tenido estos documentos a la vista como una mejor ordenación del planteamiento de las conclusiones del informe pericial correspondiente. ¿Se entiende de esa manera, su señoría? Ya, se tiene presente lo sí. expuesto por el señor defensor en cuanto a los puntos mencionados por el señor fiscal. Con estos informes de cotejo ya disponibles por la Fiscalía, se solicitó por parte de la Fiscalía a esta unidad dos cosas. Por un lado, que realizara un informe comparativo de algunas evidencias incorporadas a la investigación con la muestra testigo de Enrique Guzmán Amadeo. Y por otro lado, también se le solicitó al Servicio de Registro Nacional de ADN que respondiera algunas preguntas en relación a las conclusiones a que el cual se había arribado en los informes de cotejo ya señalados. Partiré por esto último, es decir, con las preguntas que formuló la Fiscalía en relación a las conclusiones de estos 3 informes de cotejo. En relación al 352.15, a ese informe de cotejo, se le pregunta sobre los resultados del cotejo en las evidencias de la primera comisaría en base a los datos de exclusión sin coincidencia. Señala el perito, cuando depuso sobre esta parte de este informe 358,
que la forma de expresar los resultados en los cotejos no la determinaba él, sino que venía dada por la forma en que la ley y el reglamento, se entiende de esta ley del Sistema Nacional de ADN, de registro del Sistema Nacional de ADN, señalan en que pueden expresarse estos resultados, que son exclusión, inclusión, coincidencia. Hay exclusión, dice el perito, voy a partir, hay coincidencia cuando se confrontan las huellas genéticas solicitadas con las huellas genéticas que se encuentran disponibles en la base de datos. Si hay coincidencia o no coincidencia entre las huellas. Y cuando se habla de exclusión, señala que es cuando no existe una correlación alfanumérica entre los marcadores de las huellas genéticas comparadas en al menos 2 marcadores. Esa le responde, el perito nos señaló que contestó a esa pregunta. La Fiscalía pregunta, ¿qué pasa si en un marcador de los 2 alelos presentes o de los alelos presentes solamente hay un alelo de la huella que se solicita su comparación y no los 2? Y nos señaló el perito que si faltaba un alelo en un marcador, se indicaba que no había una correlación alfanumérica y se consideraba como no coincidente. Es decir, le explicó cada una de las implicancias que tenían las conclusiones a las cuales se había arribado en el cotejo. En relación al informe comparativo, que corresponde a una de las partes también de este 358.15, se comparan el perfil genético de la E15, trozo de plástico, vuelve a insistir en este informe, ET-3C, E10.1 y muestra testigo de Enrique Guzmán Amadeo derivada del informe pericial 2010-05-2015. Se compararon o confrontaron los electroferogramas enviados por el Labocar. Se realizaron cálculos genéticos forenses. También este informe comparativo disponía de bibliografía que se señalaba. Gill, 2 textos creo que son los que se incluyeron, valoración de análisis, no, hay un texto de Gill. ¿Y qué es lo que concluye esta parte? En relación a un primer análisis en que se compara muestra testigo de Enrique Guzmán Amadeo, la tórula, el 10.1, y la colilla, ET3C, dice que corresponden al mismo perfil genético y que comparando la muestra testigo con la tórula es 13,8 trillones de veces más probable que la huella de la muestra testigo provenga de la misma fuente biológica que E10.1, a que provenga de otro individuo al azar. Y comparando la muestra testigo de Enrique Guzmán con colilla, es 12,5 trillones de veces más probable. Cuando hace el segundo análisis comparativo, es entre E15 y muestra testigo de Enrique Guzmán Amadeo. Y ese es el segundo y último análisis. Y se concluye, y esto es lo extraño de esta conclusión de este informe, que la huella genética de la muestra testigo tiene 30, de los 30 alelos, tiene 28 que están presentes en la muestra E15, que de los marcadores, hay 13 marcadores en que los alelos están presentes y 11 son marcadores CODIS. Sin embargo, esto es lo llamativo de esta primera pericia comparativa. No habla de inclusión ni exclusión, ni hace valoración estadística. Cuando ya sabíamos que, de acuerdo a lo que realiza el Servicio Médico Legal en estos comparativos, y de acuerdo a lo que son los criterios que tiene este laboratorio, debería haber alguna conclusión de inclusión o exclusión más la valoración estadística, que este 358 no la tiene. ¿Qué motivó esto? Esta forma de expresar la conclusión.
motivó el informe 390.15. Este informe 358 es de septiembre del 2015. El 390.15 es de noviembre. Y ante preguntas aclarativas de la Fiscalía en relación a este informe 358, dice varias cosas. Primero, primer dato que nos entrega y que es relevante para valorar este 358, que en las conclusiones que arrojó no lo hizo conforme a lo que el mismo criterio del laboratorio del Registro Nacional de ADN tenía, señala que se consideró un electroferograma para realizar este comparativo, una fotocopia sin color de este electroferograma, a partir del cual se informó la huella genética de E15 y no se individualiza incluso el electroferograma, porque se le exhibió la carpeta con los electroferogramas, los 5 electroferogramas que dieron origen a este perfil genético de E15, e identificó él como 0000-2014-14L02.2 del primer programa, que tenía un conjunto de alelos tarjados. Otros medios 602. Y por primera vez, da la conclusión, no en esta aclaración de este informe pericial 358 contenido en el 390.15, que no es posible excluir la huella genética de la muestra testigo de Enrique Guzmán Amadeo en la huella genética de la mezcla de E15. Y hace un primer cálculo estadístico de 1642,5 veces más probable. Y este 390.15 tiene una ampliación, que viene después, en el cual se solicita que exprese el resultado del LR 1642,9 en porcentaje, y señala un porcentaje de 99,93% con una probabilidad a priori de 0,5. Acá se debe tener en consideración todo ya planteado sobre la forma de expresar los resultados estadísticos y la forma de calcular. En primer lugar, para realizar este comparativo se tuvo en consideración uno de los 5 electroferogramas. Se realiza esta conclusión en un informe distinto de aquel informe comparativo original, y solamente en virtud de una solicitud de la Fiscalía. Cálculo que debemos considerar en relación a la tabla de resultados del perfil genético de E15, tiene el problema del alelo 18 en el marcador que ya hice referencia, y que tiene trascendencia, tanta trascendencia que con posterioridad, en un informe de varios meses después, y con un problema y con una solicitud de la Fiscalía distinta, que no puede calificar como metaperitaje, porque le señala que si son concordantes, le pregunta a la Fiscalía los resultados del informe pericial 4221 con los electroferogramas, responde en abril del 2016 que no son concordantes, dado que una señal debe ser observada a lo menos 2 veces para ser considerada como reproducible, conforme a las recomendaciones internacionales. ¿Y en qué marcador señala el 456.16 no es concordante? En el marcador D18 S51 en relación al alelo 18. Toda vez que no se cumple la regla solamente está en uno de los 3
electroferogramas. Con lo que da razón la misma Servicio Médico Legal en el informe 456 a lo que sostuve en relación ya cuando analizamos esta tabla de resultados de la evidencia E15 en el informe pericial 4251. Solo que esto viene con posterioridad a este informe comparativo que tiene estas deficiencias que obviamente no son achacables al perito que realizó este comparativo. Toda vez que cuando realizó este informe comparativo 390.15, perdón, el informe comparativo 358.15, que es complementado en el 390.15, todo a la vista, una fotocopia del electroferograma cuyas características y consecuencias en informes de esta naturaleza ya la había planteado doña Macarena Escobar. En este mismo informe 390.15 se le solicita en una otra parte del mismo que informe respecto de las diferencias que hay entre un cotejo y un comparativo. Y en este informe también el señor González Cotter se explayó también sobre las diferencias. Primero, que un cotejo lo hace el Servicio Médico Legal, que se confronta una huella genética con una base de datos, que las reglamentaciones técnicas son más estrictas en cuanto a los marcadores exigidos, la forma de expresar el resultado, la terminología, los marcadores que se usan, y que está regulado en la ley y el reglamento estos aspectos. La ley, vuelvo a insistir, que regula el sistema de registros nacionales de ADN. Y por su parte, un comparativo no está arreglado, es una comparación total y sin restricción entre dos o más huellas genéticas sin ingreso a una base de datos. ¿Qué problemas surgen? Vuelvo a insistir, de este informe 358 de este comparativo. En primer lugar, como ya adelanté, el electroferograma que se ocupa es uno de los 5 que son los que originalmente sirvieron de base para la construcción de la tabla de resultados del informe pericial 4251, y que es el electroferograma punto 2 del primer proyecto, que es aquel que tiene la mayor cantidad de alelos marcados porque su señal de RFU eran inferiores a los 80 que exige el manual, y por lo tanto había una gran cantidad de alelos no informativos. El segundo problema es que cuando se consideraron las tablas y este electroferograma, en relación al marcador que ya hice referencia, D18S51, el famoso alelo 18 solamente aparecía una vez. Y por ende debió haberse excluido. Cuando contamos los marcadores en los cuales no se daba la coincidencia, señaló 3. El D13S317, el D18S51 y el FGA. Habría una coincidencia entonces de 12 de los 15 marcadores. Y esto, como ya lo adelanté también, tiene relevancia en el cálculo estadístico, toda vez que el mismo señor González Cotter nos informó que los criterios que consideraba el software, el RMIC, para valorar estadísticamente eran 3. Los alelos presentes, la frecuencia del alelo por marcador y el dropout. Y cuando habían alelos presentes tenían un mayor valor que si fuese un dropout. Y se le preguntó qué pasa si se sacaba el alelo 18, que era lo que correspondía hacer de acuerdo a lo que el mismo Servicio Médico Legal informó con posterioridad, y que el mismo señor González Cotter reconoció acá
cuando tuvo a la vista los electroferogramas, el valor del LR disminuye. Eso nos señaló el señor González Cotter. En relación a esta expresión de LR en porcentaje también ya me he referido, y el mismo señor González Cotter nos señaló la inconveniencia de expresarlo de esta forma. Por último, hay unos dos últimos informes, que fueron los dos últimos informes que evacuó y respecto a los cuales sí depuso también el señor González Cotter, que son el 456.16 y el 569.16, los dos del año 2016. El primero se le pregunta si las señales y los resultados de los distintos informes periciales son concordantes con los electroferogramas. Y dice que teniendo a la vista los electroferogramas de la E15 y los electroferogramas de E16 del informe pericial 4251, de acuerdo a las recomendaciones internacionales, no son concordantes, dice el Servicio Médico Legal, la Unidad de Registro Nacional de ADN. Una señal debe ser observada a lo menos 2 veces para ser considerada como reproducible. Nos informó que en el marcador D13S3H el alelo 10 no debió haber sido informado. En el marcador D18S51 el alelo 18 no debió haber sido informado. Por esta justificación que él mismo señaló. Pero lo sorprendente también, y no deja también de llamar la atención, que cuando realiza esta concordancia y señala que el electroferograma estuvo a disposición para evacuarlo, señala el de la muestra que ya he hecho referencia relacionada con la E15, punto 1, punto 3 y punto 4. Faltando los puntos 2, o sea, del primero y del segundo programa. Sigue este informe pericial 456.16 en una segunda temática que le sostiene quien requiere este informe pericial verificar si se presentan el número de marcadores que se informan. Y sostiene acá en varios informes periciales, pero en lo que me interesa a mí es la 4251, responde a esa pregunta y realiza un cálculo estadístico nuevamente. No sé qué naturaleza tendrá esta parte de este informe, sin metapericia, pero si realiza un cálculo estadístico más allá que una metapericia, y dice, y esto es lo relevante y lo trascendente, teniendo a la vista la muestra de testigo de Natalie Casanova, se concluye que en la evidencia E15 se verifica la presencia de 11 de 15 marcadores y se considera exclusión. Y en relación a la evidencia E16, que se verifica la presencia de 9 de 15 marcadores y también se considera exclusión. B. Teniendo a la vista muestra de testigo de Juan Flores Riquelme, se concluye en relación a evidencia E15 que se verifica la presencia de 10 de 15 marcadores y se considera exclusión. Y finalmente, en relación a muestra de testigo de Enrique Guzmán Amadeo, no obstante lo ya contestado en la primera parte de este informe, donde señala que no habría coincidencia en estos marcadores, que en relación a E15 habría una presencia, una verificación, se verifica la presencia en 13 de los 15 marcadores y calcula un LR de 1642.92.
Finalmente, meses después de estas conclusiones, también en virtud de preguntas, consultas que vienen de la Fiscalía, se evacúa el informe pericial 569.16, que responde a las preguntas de la Fiscalía, nos dijo acá el señor González Cotter, que en relación al manual del Laboratorio de Genética Forense, que el manual no se refiere a la reproducibilidad de las señales observadas en la obtención o determinación de una huella genética. Incluso señaló en relación a esto que el manual, que el laboratorio no lo regula, esta materia, hace recomendable seguir las recomendaciones internacionales, dice el señor González. También responde ante preguntas de la Fiscalía que el Laboratorio de Genética Forense se encuentra acreditado por el Registro Nacional de ADN. Y también informa que se considera la existencia y aprobación del manual, el cual, vigente al año 2014, señala que cualquier señal inferior a 80 RFU no será informada. Y agrega el señor González Cotter que no debería estar esta señal en la tabla de resultados del informe correspondiente. Se le pregunta también a esta unidad de Registro Nacional de ADN si la ausencia de alelos de las muestras testigos en evidencias se den a factores como la degradación o la cantidad insuficiente de ADN, sí nos señaló el señor González Cotter, problemas como la degradación, como la cantidad insuficiente de ADN, pueden influir en la no presencia de alelos. Pero también señaló y que no esté presente un alelo es que efectivamente no esté, no existe. Eso también nos señaló. Y que dado el estado de la ciencia no se pueden determinar o no se pueden señalar las causas por las cuales una señal no se presente. Finalmente, en cuanto a la conclusión de exclusión de estas dos muestras testigos que ya he hecho referencia, nos señaló que se había informado que, así nos señaló que esta exclusión no era absoluta, dijo. Se le preguntó sobre si esta exclusión no absoluta era una expresión, esta expresión con adjetivos, que la ciencia genética no la utilizaba, que la conclusión era o debía ser exclusión, y que un perfil genético que esté excluido significa que el perfil genético de la muestra testigo no es contribuyente en el perfil genético de la evidencia. Si analizamos bajo los criterios que ya analizamos los distintos peritajes genéticos del Labocar, podemos decir que hubo mayor rigurosidad, de eso no hay duda. Pero el problema es que la base de antecedentes respecto de los cuales se hicieron, y específicamente en relación con la muestra de testigos de Enrique Guzmán Amadeo, para arribar a las conclusiones que acá en estos peritajes del Servicio Médico Legal, Unidad de Registro Nacional de ADN se llega, y como el mismo servicio lo reconoció, había un problema de base en cuanto a la información que se proporcionó al Servicio Médico Legal para realizarlo. Problema de base en la información que afectó gravemente y sustancialmente las conclusiones a las cuales se arribó.
el único o los únicos peritajes en relación a muestras de testigo de Enrique Guzmán Amadeo, a colilla de cigarro, a E10.1, que como el mismo Servicio Médico Legal nos señaló que hay una coincidencia y que son trillones de veces más probable que coincidan entre ellas, es el cotejo. Es el cotejo, que fueron las primeras pericias que realizó esta unidad en relación a las evidencias de E15 con estas muestras genéticas de la tórula, pañal y de la colilla de cigarro. No obstante, también tener ese error del marcador que tiene el alero 18, porque si se incorpora, incluso se corrigiese ese error, seguiríamos manteniendo la conclusión que se arribó en ese cotejo, que es el .352.15. No coincidencia, exclusión. Y por lo demás, como nos han señalado de manera reiterada y sostenida todos los peritos que conocen del tema, es el cotejo, la pericia de cotejo, la que se encuentra regulada, y ahí la ley sí es importante, no porque lo diga la ley, sino que porque esta ley recoge las consideraciones técnicas necesarias para realizar una pericia de esta naturaleza. Determina terminología, determina procedimientos, determina marcadores a utilizar. Es precisa y clara en la cantidad de marcadores que es necesario considerar en coincidencia o no coincidencia para arribar a una conclusión. Y finalmente es bastante clara y precisa en cuanto a la forma de expresar los resultados. Por estas características podemos decir que estos informes de cotejo, sí, como lo señala la Corte Suprema, en esa sentencia que acá ya se ha hecho alusión, sí expresa el estado del desarrollo y avance técnico de esta ciencia del saber humano que es la genética forense. Por estas razones, y dado un análisis conjunto de toda esta prueba genética, y considerando principalmente estos tres requisitos: seriedad, rigurosidad, confianza científica, objetividad, la conclusión, o la única conclusión a la cual se puede arribar en relación a si la huella genética de Enrique Guzmán Amadeo estaba o no estaba en la evidencia E15, es de no coincidencia, es de exclusión. Como señala claramente el perito González Cotter, el perfil genético de esta muestra de testigos no es contribuyente en la evidencia E15 y que debemos complementar también con lo informado en el peritaje comparativo 456.16 en relación a las muestras testigos de Natalie Casanova y de Juan Flores, que también consideró como conclusión la exclusión, la no coincidencia y exclusión, toda vez que estas formas de expresar resultados es más acorde con la ciencia genética y en el procedimiento también a la cual se arribó a esta conclusión es más acorde también con la ciencia genética que aquellos informes periciales evacuados por el Labocar
en relación a 6271, 2014, en relación también a las muestras testigos de Natalie Casanova y Juan Flores en relación con la evidencia de primera comisaría. Esto en cuanto a la prueba genética. Muy bien. A continuación, voy a solicitar un receso, dado la extensión que tuvo el análisis de esta prueba, porque me tendría que hacer cargo también de la otra prueba relacionada también con los elementos que señaló la Fiscalía, aparte de la prueba genética, para sostener que mi representado también habría sido o habría participado en los hechos, el hecho número 2 que se sostiene en la acusación. Ya. ¿Y cuánto de receso requiere? Yo pediría hasta el lunes. Estoy realmente agotado. Pero dependiendo de lo que sostengan el resto de las defensas intervinientes y la opinión también de sus señorías. Dependiendo de eso, si no hay problema, en unos 15 minutos también pudiera continuar. Pero en el evento que le demos los 15 minutos, ¿terminaría hoy día? No. ¿No va a terminar hoy día? No termino hoy día, señoría. Le doy la palabra a los demás intervinientes. Lunes. La Fiscalía prefiere los 15 minutos, su señoría. Ministerio del Interior. Yo lo dejo a criterio, señoría. Metro. También lo dejo a criterio de la señoría. En el mismo sentido, criterio, señoría. Las demás defensas. A criterio del tribunal, señoría. Dado que el colega ha expresado que se siente cansado y que eso también afecta el derecho de defensa de su representado, y dado que también ha expresado que aún esos 15 minutos de receso igualmente no terminaría el día de hoy, me parece que es preferible atender al estado de salud que se encuentra el colega y sobre esa base continuar el día lunes. Ya, el tribunal va a resolver. Ya. El tribunal va a decretar un receso hasta el día lunes para proseguir con el alegato del abogado defensor del acusado Guzmán, teniendo en consideración principalmente que él ha manifestado sentirse cansado y que igualmente hoy día no terminaría su alegato. Así que nos vemos el lunes a las 9. Señoría, yo tengo una petición, justamente tengo que hacer un trámite personal el lunes temprano. Pediría, si es posible, que se iniciara la audiencia a las 9:30 para llegar con seguridad. Ya, ¿algún inconveniente por los intervinientes? Ya, entonces el lunes a las 9:30. Gracias.